tardes a todas las personas conectadas. Estamos comenzando nuestra 10ª conferencia online y hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos con Beatriz Ábalos, investigadora del CIAE y Premio Nacional de Educación 2013, que nos viene a contar, nos dará su charla sobre el desarrollo profesional de los docentes en contextos escolares, lo que los directivos deben saber. Bueno, la modalidad de la conferencia va a ser la misma de siempre. Primero 45-50 minutos de exposición. Ustedes pueden ir dejando sus preguntas y luego Beatriz se las responderá al final de su exposición. Así que, bueno, nuestra invitada ya la conocen todos, no merece más presentación, así que los dejo con ustedes. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto tener esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre un tema que creo que es muy importante y que tiene que ver con el desarrollo o con el mejoramiento profesional de los docentes que ocurre en los contextos escolares, que no necesariamente, aunque vamos a hablar de algunos aspectos, lo que ocurre fuera de los contextos, pero lo que pasa adentro de un establecimiento escolar. Voy a contarles antes de empezar que de estas cosas que pasan en la vida, me dio un resfriado algo fuerte las últimas 2 semanas y si tengo que parar porque tengo que tomar agua o me da tos, ustedes espero que comprenderán. Bueno, voy a comenzar entonces. La verdad es que yo había pensado, pero no va a ser así, que podríamos tener una interacción de preguntas y respuestas durante la presentación, pero no va a ser así, así que si de repente aparece algo raro como pregunta, la verdad mía a ustedes, la verdad es que son todas preguntas retóricas. Digo que voy a usar preguntas o preguntas retóricas, pero que dirijan un poco lo que queremos hablar. Y eso se va a referir a las formas usuales o cómo vamos a entender. Nada de esto, entre paréntesis, es nuevo. Yo estoy seguro que todos ustedes saben exactamente todo lo que está comprendido bajo el término de desarrollo profesional docente. Pero son quizás maneras distintas de mirar y de valorar algunas de las formas que el desarrollo profesional tiene. Entonces voy a decir algo sobre las formas usuales, algo sobre los procesos que están involucrados y el concepto central, el concepto que hay que manejar bien, por lo menos el concepto con el que yo estoy trabajando, desarrollo profesional, es el concepto de aprendizaje. De repente nosotros los docentes creemos que son solo los alumnos los que aprenden, pero la verdad es que todos nosotros a través de nuestra vida siempre seguimos aprendiendo. Por lo tanto, ese va a ser un concepto importante. Y luego está el concepto de la formación misma docente continua. Y al final, muy al final, voy a decir 4 cosas sobre lo que yo creo que es el rol que tienen los directivos respecto a favorecer el desarrollo profesional docente de sus colegas en las escuelas, en los liceos, en los colegios. Las preguntas. La primera pregunta que yo voy a formular como pregunta orientadora es ¿por qué consideramos como importantes las actividades de desarrollo profesional o las actividades o lo que otros llaman también la formación en servicio? Porque se entiende que la enseñanza ocurre durante un periodo, ese periodo muchos lo llaman el periodo de servicio profesional docente o el servicio escolar. Entonces, ¿cuáles son o por qué se considera importante y cuál es la base o los fundamentos que sustentan esta importancia? La razón más amplia, la razón más grande de por qué es importante el desarrollo profesional o la necesidad de actualización es que la docencia es una profesión. Ahora, esto ha sido discutido. No todos están de acuerdo con que la docencia corresponde a una profesión. Para algunos, y estoy hablando no necesariamente de personas que reflexionan sobre el tema en Chile, pero sí sobre políticos, quizás en otras partes del mundo, creen que la docencia es más bien un arte o una técnica
que se aprende directamente ejerciéndola en una situación escolar. Por ejemplo, en países como Estados Unidos y en Inglaterra hay mucho énfasis en que la docencia se aprende en la escuela. Eh, pero, pero si para los que creemos, y yo me cuento entre ellos, que la docencia corresponde a una profesión, entonces hay dos elementos centrales en la profesión. Hay un elemento de conocimiento, de una base de conocimiento que se adquiere durante un periodo relativamente largo de formación. En Chile, nuestra formación va entre 4 y 5 años, en algunos países un poquito menos y en otros incluso más largo. Por ejemplo, ahora en la Unión Europea están instalando el concepto de formación docente a nivel de magíster. Es decir, las personas adquieren una licenciatura en alguna área de conocimiento, en una área disciplinaria, y después siguen un magíster que los prepara para enseñar. En todo caso, sea como sea, entendemos que el carácter profesional tiene que ver con una base de conocimientos. Esos conocimientos tienen elementos teóricos y tienen elementos prácticos, y en general son conocimientos que están orientados o relacionados con la tarea de enseñanza para la cual se está preparando. Entonces, el carácter profesional de la docencia supone o trae implícito que no se acaba solo con la formación, sino que en el curso del ejercicio hay siempre una necesidad de actualización, hay siempre una necesidad de ponerse al día, por ejemplo, en contenidos curriculares o cambios del currículum. Pero también con la introducción, por ejemplo, hoy día toda la introducción de las tecnologías está produciendo demandas, desafíos muy variados a los docentes, que también a veces requieren una forma más quizás sistemática de actualización. Y por lo tanto, es el hecho de ser profesión y el hecho de ser una profesión que aprende constantemente que es la primera razón por la cual decimos que es importante el desarrollo profesional. La otra razón es más reciente, diría yo, aunque no es en verdad reciente, pero es más reciente en el sentido de que tenemos una nueva ley de desarrollo profesional docente y esa ley nos está mostrando tramos en una carrera docente. Hasta antes de la ley, una razón por la cual los profesores seguían, tomaban cursos, era porque estaba de alguna manera en el estatuto docente dicho que esto era importante. Pero ahora tenemos una carrera docente que está indicando que hay una trayectoria desde que se comienza a enseñar hasta que se adquiere algo así como lo que está descrito en Experto 2. Yo puse en la diapositiva que ustedes están viendo ahí, hay una referencia a una persona, Dreyfus es el apellido, que escribió un libro, un tratado sobre el tránsito de novicio a experto en la profesión médica, por ejemplo, pero que se aplica a todas las profesiones y que son Dreyfus establece los mismos 5 tramos que aparecen en nuestra carrera docente. A mí no me gustan necesariamente los nombres que hay acá. Por ejemplo, dice inicial y temprano. Yo creo que el nivel temprano, que es más o menos a los 5 años, 4 o 5 años de ejercicio, uno ya es más o menos competente. El nivel avanzado sí es un paso más. Y los dos niveles de expertos no necesariamente indican mejoría en la misma dirección, pero pueden indicar mejoría en direcciones distintas. Pero lo que estamos diciendo es que una base para el desarrollo profesional docente está dada por la trayectoria normal de avance desde una situación inicial de un docente o de un profesor, una profesora, hasta una situación en que la experiencia y el aprendizaje que ha desarrollado durante el tiempo le permiten considerarse como profesor experto. Ahora, ¿cuáles son las formas que reconocemos como más importantes
del desarrollo profesional o reconocida como elementos, como formas que toma el desarrollo profesional docente. Vamos a verlas. Yo aquí pongo dos tipos de actividades. Las actividades extraescuela, las que ocurren fuera de la escuela, que generalmente son cursos formales, un curso específico sobre aprendizaje de un tema matemático, como algunos de mis colegas dan bastante, o un curso específico sobre el mejoramiento de las habilidades para enseñar la lectoescritura, o un curso específico sobre administración o gestión de las escuelas o de los cursos formales. Ahora, esos cursos formales pueden ser menos y más formales. ¿Qué quiero decir? Que pueden ser cursos que llegan a un nivel de un diplomado o a un nivel de un magíster e incluso un nivel de doctorado. Yo tengo, por ejemplo, un doctorado, pero soy una profesora y seguí una trayectoria hasta llegar a ese nivel. Pero también otro tipo de actividades extraescuelas son seminarios, que tienen otra característica, no es el curso. Generalmente el curso uno lo ve como algo a lo que estoy haciendo yo en este momento, dictarles, dicen algunos, que no es una muy buena palabra, pero uno está explicando algo y con un contenido que puede ser nuevo. Pero un seminario puede ser centrado en una temática en que hay mucha participación de los miembros que están estudiando, que son parte de ese seminario. En que hay trabajo, por ejemplo, de investigación o trabajo de campo o pequeños proyectos que son como el producto de ese trabajo seminario. Y en cierta medida los talleres también son algo parecido. Un taller puede ser centrado en la realización de algún tipo de producto que va a tener un impacto en el trabajo escolar. Pero son actividades que se hacen fuera de la escuela, que los profesores y profesoras deciden tomar, deciden involucrarse porque les interesa o porque alguien los postula. Un directivo, por ejemplo, podría postularlos para participar en alguno de estas actividades. Pero a mí me importa bastante lo que ocurre adentro de la escuela y por eso que una buena parte de esta presentación se va a referir a eso, a lo que ocurre dentro de la escuela. Y aquí hay distintos niveles, porque podemos hablar de un nivel de reunión técnica o formativa. Sabemos, muchos de ustedes saben, que en los establecimientos escolares generalmente se dedica un día a la semana, una tarde a la semana, a reuniones de algún tipo. Y esas reuniones pueden tener durante el mes distintos énfasis. Puede ser una reunión simplemente administrativa en que se da a conocer o se discuten aspectos que tienen que ver con la administración de la escuela o del colegio. Pueden ser también reuniones formativas en que alguien viene a hablar, en que alguno de los profesores decide desarrollar un proyecto que ellos han trabajado y presentarlo, etc. Pero también hay una forma, y vamos a hablar más de eso, en que se aprende a través de la colaboración informal de los docentes entre sí. Voy a dejarlo por el momento porque voy a darle algo de más tiempo a la discusión de la colaboración informal y lo mismo a lo que se llama comunidades de práctica. Se me ocurre que ustedes no saben lo que son comunidades de práctica, o sea, no han escuchado el término como tal. Sin embargo, cuando yo les explique lo que se hace en una comunidad de práctica, lo más probable es que digan, ah, sí, yo tengo alguna experiencia o he visto o algo de eso ocurre en mi establecimiento escolar. La tercera pregunta es, ¿por qué o qué gatilla, qué estimula que los docentes decidan comprometerse en una actividad de desarrollo profesional? ¿Por qué los docentes toman muchas veces la decisión que le va a implicar trabajo, que le va a implicar tiempo de involucrarse en una actividad de desarrollo profesional? Y aquí hay dos tipos de factores. Voy a dar un ejemplo nomás. Los factores externos, hoy día la evaluación docente. Quizás antes era acumulación de cursos de perfeccionamiento subía el sueldo. En
Este modo de acceder a mejoras de sueldo varía un poco con la nueva ley de desarrollo profesional docente. Pero en todo caso, hay un hecho, y es que hoy día todos los profesores municipales se someten a la evaluación docente, pero también hacia el futuro se van a someter los profesores de las escuelas particulares subvencionadas. Y yo diría que en muchos de los establecimientos particulares subvencionados hoy día y los particulares privados, también hay formas de evaluación que se realiza del trabajo que hacen los docentes. Y por lo tanto, el concepto de evaluación docente es algo que ya está es parte de la vida cotidiana de cada docente, y el deseo de que a uno le vaya bien en esta evaluación puede ser que gatille, que sea un factor que mueve a querer tomar algún curso, involucrarse en alguna actividad, mejorar en general su desempeño con el fin de obtener una mejor calificación en la evaluación. Y otro factor externo, el que muchas veces no nos gusta decir que es un factor, pero es verdad, es el CIMSE. O sea, hay evaluación de resultados de aprendizaje de los estudiantes que es, de alguna manera, para bien o para mal, no digo que sea bueno que así sea, para bien o mal, refleja la calidad del trabajo de los docentes. Y por tanto, los docentes pudieran querer afectar los resultados CIMSE de sus escuelas, de sus establecimientos, mejorando el trabajo, el desempeño, su propio desempeño docente, sus propias actividades, y de esta manera tener mejores, influir o incidir en el aprendizaje de los alumnos, y de esta manera entonces toman cursos o talleres o se involucran en actividades de formación docente continua. Pero yo creo que más importantes son los factores, lo que llamamos los factores subjetivos o internos. Vamos a hablar más de las creencias. Hay mucha investigación hoy día sobre las creencias de los docentes. Y una de las creencias, los docentes pueden tener creencias diversas, creencias en que en la materia que yo enseño tiene ciertas características y no otras. Creencias en que mis alumnos se la pueden o no se la pueden. Creencias en que mis colegas son de una forma u otra. Creencias en que la escuela donde yo trabajo también es de una forma u otra. Pero también hay creencias personales respecto a mi propia capacidad, a lo que se llama en mucha de la investigación sobre el trabajo docente, la autoeficacia. O sea, cuán eficaz, cuán capaz, como diría yo, cuán profesional, en cierta medida, me siento respecto a lo que hago. Y la percepción de autoeficacia, la mayor o menor percepción de autoeficacia, o las variaciones en los énfasis que yo veo que tengo, digamos, las características en que yo veo que yo me destaco versus aquellas en que no me destaco, me pueden hacer querer aprender más, mejorar mi conocimiento, mejorar mis capacidades, mejorar mi desempeño. Pero también puede ser una inquietud intelectual, simplemente querer saber más. Yo conozco muchos profesores que se interesan por toda clase de conocimientos que no necesariamente están ligados al curso específico que hacen en sus escuelas, que quieren ampliar, por ejemplo, su conocimiento de cultura general, histórica, para poner un caso, o que frente a las discusiones de política quieren tener una base más amplia de la literatura referente a esos temas de política, o en ciencias, quieren saber mucho más allá de lo que requiere el currículum escolar, cuáles son los avances en particular que está mostrando, para poner un ejemplo, la ciencia astronómica. Por lo tanto, todos estos son también factores que mueven a los profesores a querer involucrarse en desarrollo profesional. Perdón. La cuarta pregunta que yo hago acá es: ¿cuáles son los modos y procesos de aprender o mejorar de los docentes? ¿De qué forma se puede hacer esto? Aquí hay un continuo desde lo que uno podría decir, voy a aprender en forma más o menos informal a una forma formal, de el
intercambio entre colegas en mi escuela a tomar un curso en la universidad. Pero en ambos, en ese continuo, porque pueden haber formas que están entre medio, hay siempre ciertas características que tiene ese desarrollo profesional. Hoy día se habla mucho de la importancia de la reflexión. Esto viene de Schoen, un americano que escribió hace 30, 40 años atrás sobre la importancia de la reflexividad en las profesiones, que se progresa solo en la medida en que yo soy capaz de analizar lo que estoy haciendo, en que soy capaz de aprender y ver cuánto eso que aprendo me sirve, no me sirve, o cómo lo puedo aplicar, o cómo me resulta aplicar en la práctica aquello que he aprendido. La reflexividad puede ser individual, pero también el trabajo de aprendizaje, sea informal o formal, puede ser colaborativo. Y yo voy a hablar mucho sobre el trabajo colaborativo porque acabo de terminar una investigación en que hemos estudiado, y voy a darles algunos datos, el aprendizaje colaborativo que ocurre en los establecimientos educacionales en 3 regiones en Chile. Entonces, reflexivo y colaborativo, 2 elementos que cruzan, sea el aprendizaje más informal o el aprendizaje más formal, pero que para el docente que se define en términos de una práctica que ocurre en situación escolar, tiene que tener una referencia práctica. Es decir, aun cuando yo esté estudiando algo que me interesa intelectualmente y que no voy a aplicar directamente en la enseñanza, en el hecho, eso que estoy estudiando que me interesa, de alguna manera y en algún momento va a encontrar un lugar. Por último, simplemente en la explicación o en el dar un ejemplo a los estudiantes sobre un tema que yo puedo estar tratando referido a algún contenido curricular. Por lo tanto, informal a formal, reflexivo y colaborativo, porque eso es parte del trabajo docente centrado en la escuela y puesto en práctica en situaciones escolares. Aquí tomo 2 ejemplos porque es bien interesante. El título dice, ¿qué dicen los expertos sobre las características del aprendizaje profesional docente? Centrándonos en cómo aprenden los docentes, los expertos nos dicen que es situado en la práctica lo que yo les acabo de decir, pero también que es distribuido. En la situación escolar, ningún individuo solo comparte toda la cultura del grupo al que pertenece. Aprender es un proceso social que requiere de intercambio, esto dice un psicólogo llamado Solomon. El carácter de aprendizaje de los docentes en contextos escolares es distribuido. Aparece, cierto, yo estoy esforzándome en un tema, aprendiéndolo en un curso o participando en un taller, pero al final del día yo soy parte de una comunidad escolar y ese conocimiento de alguna manera tiene que filtrarse a la comunidad, compartirse y mejorarse desde la comunidad y sus interacciones. Por lo tanto, el desarrollo profesional docente en contextos escolares tiene 2 características que no hay que olvidar, que es situado en la práctica, que se desarrolla sobre la base de la práctica y que idealmente se genera en forma distribuida y sus resultados son distribuidos. Ahora, hay factores que afectan, no sé si me salté una pregunta, sí, que afectan las posibilidades de involucrarse en el desarrollo profesional continuo. O sea, sí, yo ya le acabo de decir que me voy a centrar mucho más en lo que ocurre en la escuela o en el establecimiento educacional, pero ¿qué hace que sea más fácil o más difícil hacerlo? Y perseverar lo suficiente como para sentirse satisfecho de que se ha progresado. Veamos, ¿cuáles son los factores? Hay factores personales, igual que como vimos antes, ¿por qué yo me involucro
en formación docente continua porque hay una motivación intrínseca, porque quiero hacerlo, porque me importa, porque me siento profesional, porque me siento comprometido con mis estudiantes, porque quiero que ellos aprendan, porque quiero que ellos sean más. Y también otro factor personal es que aquello que yo hago sea congruente con, o aquello que yo aprendo sea congruente con lo que espero lograr. O sea, congruencia entre las oportunidades, los procesos, la manera de participar en una actividad de desarrollo profesional y aquello que espero lograr. Es un factor personal. Si acaso yo percibo incongruencia, si estoy en una actividad que me dice, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago, es muy probable que no voy a aprender mucho, a menos que cambie un poco o haga algún tipo como diría yo, de reformulación de aquello que estamos llamando motivación intrínseca. Pero también hay factores de contexto externos, y vamos a ver que son importantes. Espacios. Si adentro de la escuela, adentro del establecimiento, queremos desarrollar actividad de desarrollo profesional, tenemos que tener lugares para ello. Y mis estudios, los estudios que nosotros hemos hecho, les voy a decir un poquito más sobre eso. En muchos establecimientos los espacios pueden estar, pero no son adecuados. Por ejemplo, una sala de profesores puede no ser adecuada para desarrollo profesional si todos están sentados frente a una mesa y cada persona tiene un lugar fijo que el otro no puede ocupar. Espacios, tiempo. Este tema del tiempo es un tema que los profesores, las profesoras constantemente consideramos como un factor que nos afecta a nuestro trabajo, afecta a nuestra posibilidad de avance, porque estamos como muy llenos de actividades, muchas veces de clase y de preparación de clases. Eso está cambiando un poco con la ley de desarrollo profesional docente, va a mejorar, pero todavía no ha mejorado lo que sería óptimo. Y otro factor contextual es la valorización. A alguien le tiene que importar mi esfuerzo por mejorar, la dirección de la escuela, pero también le tiene que importar a mi familia porque me puede tomar tiempo familiar o a mis colegas. Es lamentable que a veces uno tiene conocimiento de situaciones en que el avance de un colega o el mejoramiento de la participación o el aprendizaje que adquiere es resistido por otros colegas. No es valorado en lo que pudiera ser su contribución en la escuela, el haber avanzado, el haber logrado, el haber aprendido lo que hizo en alguna actividad de este tipo. Por lo tanto, estos son factores que afectan el logro o afectan los resultados. Quería decirles que yo hice un trabajo hace un tiempo atrás de revisión de actividad de desarrollo profesional continuo y leí un estudio que se hizo en 3 tipos de colegios en 3 países, no, eran 2 países, pero 3 tipos de colegios, uno en Estados Unidos y otros 2 en Lituania. Lituania es un ex país de la Unión Soviética y en Lituania había una escuela de estilo ruso y una escuela del estilo nuevo, lituano, moderno, más cerca de la Unión Europea. Y en Estados Unidos, otro tipo de... Y en cada una de esas escuelas, las oportunidades, los espacios, el tiempo y la valorización del aprendizaje docente entre pares era distinto. La sexta pregunta. ¿Qué formas toma el desarrollo profesional en los espacios escolares? El más simple, el encuentro de pasillo. Me encuentro con la colega, mira, oye, mira, probé esto hoy día, te voy a contar, mira, me resultó, qué sé yo. Los ingleses dicen tinkering, no puedo encontrar la palabra en castellano, pero es como el tanteo con el colega. Es una forma muy básica, pero importante. Después hay otra forma que es la de la intervención externa. Investigadores que están haciendo estudios y que vienen e instalan un programa, una manera de hacer desarrollo profesional y trabajan con los profesores, las profesoras y que después entregan los resultados. O
los famosos sistemas, digamos, de intervención externa vía las ATES, vía la asistencia técnica, en que viene también un experto o un conocedor o alguien que sabe, se supone que sabe más que los profesores y profesoras de la escuela. Pero más importante son las reuniones, los talleres, la supervisión formativa que se gestiona internamente por los directivos o que son parte de la rutina escolar. Lo que les decía antes, estas reuniones que en muchas escuelas son los miércoles en la tarde, lo he descubierto, y que van variando mes a mes. Yo, en mi estudio que estaba haciendo en un liceo, me encontré con que una vez al mes tienen una reunión que es de aprendizaje, en que alguien va a desarrollar un tema. Yo asistí a una de esas reuniones y el tema era formas distintas de evaluación, que después se discutía por los participantes. Y también las reuniones departamentales, muchas veces son reuniones en que hay intercambio de ideas, de experiencias y hay aprendizaje. Pero también puede ser que en las mismas escuelas ocurran talleres, seminarios que son desarrollados, que vienen no desde la dirección, sino desde la iniciativa de los docentes. Son ellos mismos y que a lo mejor se buscan hasta la hora para poder hacerlo. Yo tengo un ejemplo de que también descubrimos en un colegio que tuvo una huelga, un paro de estudiantes y que durante el paro descubrieron una manera de desarrollo profesional los profesores que salió de ellos y que después se continuó una vez que los estudiantes habían vuelto a su trabajo. En verdad tengo dos ejemplos de eso. Y finalmente las comunidades de práctica, que son muy parecidas a los talleres, pero que tienen ciertas características que les voy a explicar luego. A ver, parece que... Ya. Aquí, este estudio que les conté sobre, que terminamos recién, sobre investigación relativa a la colaboración y al aprendizaje profesional colaborativo en los colegios, lo hicimos en 3 regiones, lo hicimos en la región metropolitana, en la 8ª región, en la región de Biobío y en la región de Araucanía. Y tuvimos una respuesta de alrededor de 1000 profesores y les preguntamos sobre una serie de actividades de desarrollo profesional que pueden ocurrir en la escuela y cuán importante o no importante ellos lo consideraban. Entonces ellos tenían que responder a una serie de frases que indicaban formas de desarrollo de intercambio de aprendizaje colaborativo, tenían que responder indicando que lo encontraban nada importante, uno o muy importante. Aquí hay una lista de estas frases. Las que están en amarillo son las que se encontraron como menos importantes y la última menos importante, interesantemente, es la observación de clase individual con video por y a otros, por uno mismo y por otro. Es interesante porque en verdad la observación de clase es una manera muy importante, mutua de clase, de aprender. Porque si hay retroalimentación, entonces puede haber mejora. En cambio, las formas consideradas más importantes son las que yo les puse en el diapositiva anterior, como la del encuentro en el pasillo, compartir con colegas, intercambiar ideas pedagógicas. Un poquito siguiéndole en importancia la reflexión personal, que es un trabajo individual, sobre casos y resultados de aprendizaje de los alumnos. Seguido de participar en actividades de desarrollo profesional que pueden ser organizadas dentro de la escuela y actividades individuales. Se fijan, hay un juego entre lo individual y lo colaborativo. Los profesores que nosotros estudiamos en general valoran el intercambio más como diría yo, casi superficial, que es el intercambio, el compartir, pero no el profundizar mucho en eso,
y valoran bastante menos la observación de clase, que podría ser una actividad de mayor demanda respecto a aprender o a mejorar la práctica. Les preguntamos sobre sus creencias acerca de la importancia de desarrollo profesional in situ en el colegio, y aquí pasa lo mismo. Las medias son de 1 es nada importante y 4 muy importante. La media más alta, 3,56, como actividad importante, es reflexionar sobre la base de análisis de casos y resultados de evaluación. O sea, por ejemplo, llegaron resultados simples, los profesores se sientan y discuten. Ahí hay ejemplos. Examinar el trabajo de mis alumnos para ver si funcionó el enfoque de enseñanza usado. Usar información sobre el logro de mis alumnos. Es muy individual. Y la observación de clase es la que es considerada importante, pero menos importante, como ver videos de mis clases para mejorar mi práctica, o visitar la clase de un colega para aprender, o pedirle a otro colega que observe mi clase. Esa parte todavía no es considerada demasiado importante. No es que no sea considerada importante, pero no tanto como es más bien el trabajo de revisión de casos y el trabajo más individual. Ahora, esta es una pregunta que se realizó en la prueba TALIS. No sé si ustedes la conocen, pero la prueba TALIS es una prueba que hace la OCDE a profesores, y en la que participaron chilenos en el estudio del 2013. Nosotros usamos las mismas preguntas de TALIS y les preguntamos a los profesores la frecuencia con que ellos se involucraban en actividades de aprendizaje colaborativo. Y esa frecuencia iba de nunca, 1, hay 6 opciones, pero les puse ahí las principales. 1, nunca. 3, que es de 2 a 4 veces al año, 2 a 4 veces al año, y 1 vez por semana o más, que es 6. La media más baja es de 2,98, o sea, un poquito más que nunca. Observar la clase de otros profesores y participar en actividades conjuntas con ellos. Los ejemplos: observar las clases y entregar retroalimentación, realizar actividades conjuntas que cubran cursos distintos, por ejemplo, involucrarse en proyectos. En cambio, mucho más alto es el promedio de actividades que implican realizar discusiones sobre avances en aprendizaje de determinados alumnos, tener conversaciones informales con otros profesores, trabajar con otros profesores para asegurar que se tienen criterios comunes para evaluar el avance de los y las alumnas, o elaborar instrumentos de evaluación, elaborar pruebas. Entonces, ese es un poco cómo nuestros profesores parece que interpretan, o más bien no sé si interpretan, pero ven posible el trabajo colaborativo dentro de sus establecimientos educacionales. Ahora, mi séptima pregunta es: ¿qué ejemplos de formación profesional o de aprendizaje colaborativo conocen a partir de su experiencia? O a partir de la experiencia. Ahora voy a hablar de sobre la que ya se nos ha anunciado harto, qué es lo que son estas comunidades de práctica. El concepto de comunidad de práctica viene de una persona llamada Wenger, que junto con otro, el llamado Lave, han escrito mucho sobre la comunidad práctica como un grupo dedicado a un tema en forma bastante colaborativa, pero también en forma bastante rigurosa. Lo central de una comunidad de práctica es compartir un dominio. Por ejemplo, en comunidad de práctica podría ser en una escuela que dentro de la escuela los profesores de básica deciden que tienen que mejorar la producción literaria o la producción escrita de sus estudiantes. Y supongamos que es una escuela grande que tiene varios profesores de básica, y ellos se reúnen, y que pueden ser no solamente los que enseñan literatura, lenguaje, pero se reúnen en torno, y ese es su dominio, y deciden que durante un tiempo, no necesariamente esto continúa para siempre, durante un tiempo van a compartir
temas que son de interés y de preocupación de ese grupo de profesores. Entonces, ese grupo constituye una comunidad unida en torno al dominio común, en este caso la producción escrita, y se ayudan unos a otros y comparten información. Además es una práctica, porque no es solo información, sino que comparten recursos, experiencias, cuentos, traen herramientas, modo de enfrentar los problemas. Es decir, durante un tiempo una comunidad de práctica, que también podemos llamar una comunidad de aprendizaje, pero aprende en torno a trabajar un tema común. Y la gracia que esto tiene es que no necesita ser una cosa que se instala y sigue para siempre. Una vez que se logró lo que se quería, esa comunidad puede dispersarse. Yo tengo dos ejemplos en Chile que no son exactamente una comunidad de práctica, pero que se le asemejan. En el contexto rural, en que tenemos situaciones de aislamiento, de pobreza, a veces de bajo nivel educacional, hay también mucha riqueza y mucha manera de compartir vida, costumbres, tradiciones. Y los microcentros rurales que aparecieron en los años 90 y que en cierta medida siguen todavía en algunas partes de Chile, constituyeron comunidades de práctica en la medida en que se reunían una vez al mes en torno a en torno a temas específicos a discutir y mejorar y aprender. Y el otro ejemplo que también surgió en los años 90, los programas BC Medio del Ministerio, fue a nivel secundario, comunidades de práctica en torno a disciplinas de la enseñanza, matemática, historia o lo que fuera, en que los profesores secundarios de media se reunían en torno a ciertos materiales y en torno a ciertas tareas a realizar. El caso de los microcentros rurales, ahí está un poco las tareas. Hay facilitadores externos, pero hay materiales que traen los propios participantes, hay actividades de capacitación, tareas de adecuación curricular, y todo eso en torno a una reunión mensual en la que están participando profesores de a lo mejor 4 escuelas unidocentes o bidocentes. La octava pregunta que tengo es: ¿qué situaciones críticas favorecen el aprendizaje docente colaborativo en situaciones escolares? De alguna manera ya lo hemos tocado en forma tangencial. ¿Qué es lo que hace que sea posible hacerlo y lo que hace que no sea posible hacerlo? En este estudio que hicimos, nosotros postulamos que había un elemento que se llama el capital social de la escuela. Ese capital social, o del establecimiento al que yo pertenezco como docente, ese capital social son los otros docentes, mis colegas, y son los alumnos y los apoderados. Y la percepción de la eficacia de cada uno de estos grupos. Si yo percibo que mis colegas son eficaces, hacen las cosas bien, tienen ideas interesantes sobre la enseñanza, manejan materiales que me son útiles, yo voy a tender a colaborar más. Si tengo una buena percepción de que mis alumnos tienen interés en aprender, de que los alumnos del colegio tienen que aprender, que pueden tener dificultades de un tipo o de otro tipo, pero que en general tengo una percepción positiva de ellos, también voy a tener interés en aprender más para llevar a mis alumnos adelante. Y lo mismo ocurre con los apoderados. Por otro lado, la cultura escolar, la percepción, por ejemplo, de los docentes, de las posibilidades que ellos tienen de participar en la cultura misma de la escuela, y también el grado de inclusión que maneja la escuela son también factores importantes para facilitar el desarrollo, el trabajo de aprendizaje colaborativo.
Voy a darles un solo ejemplo de lo que dijeron los docentes que estudiamos acerca de la eficacia de sus colegas. Les preguntamos, les hicimos una lista algunos están ahí, una lista de frases o de expresiones sobre los colegas y les preguntamos si ellos estaban de acuerdo con que estas expresiones eran efectivamente caracterizaban a sus colegas o no. El 1 es nada de acuerdo, el 4 es muy de acuerdo. En general descubrimos dos tipos de visiones, una visión positiva y una visión negativa, pero predominó en el grupo que estudiamos la visión positiva. El promedio es 5, no debería ser 5,6, en vez de ser 4 debe ser 5 ahí, pero no importa, no se preocupe. En todo caso, lo más efectivo lo más positivo está representado en estas frases. Los docentes de este establecimiento logran manejar hasta los alumnos y alumnas más difíciles. Los docentes de este establecimiento creen que todos los alumnos son capaces de aprender. Los docentes de este establecimiento usan una variedad de métodos de enseñanza. Esos son factores que hacen que yo tenga confianza en mis colegas, que hace que yo quiera aprender con ellos, que hace que yo quiera entrar en una comunidad de práctica o en un taller o en cualquier actividad de apoyo colaborativo. Lo más negativo, la visión negativa que es baja entre los estudiantes, entre los profesores estudiados, es que los profesores de establecimiento creen que hay alumnos que nadie puede manejar. Los profesores de este establecimiento no tienen las capacidades que se necesitan para lograr aprendizaje significativo. Los profesores de este establecimiento no tienen las habilidades para manejar problemas de disciplina. Y si un alumno no quiere aprender, los profesores se dan por vencidos. Estas percepciones negativas, como les digo de nuevo, no son muy usuales en los docentes. Ellos tienen una percepción más positiva de la eficacia de sus colegas. Ejemplos de factores que facilitan y dificultan en un establecimiento. Hicimos estudio de caso y le voy a dar el caso de un establecimiento. Elementos que dificultan. Ahí están en rojo los elementos. Falta de tiempo, resistencia al cambio, falta de espacios, tareas emergentes. Y hay algunas frases. ¿Qué son las tareas emergentes? Y hay que mandar material y muchas veces hay que poner en la balanza el juntarse con el profe. O llego a la colaboración y el profe te dice si hay algo importante porque tiene otra cosa, o el profe está cubriendo el curso, o sea, el profe está haciendo otra cosa, que es más importante que la colaboración. Y la resistencia al cambio, dice un profesor, es que pasa por un tema organizacional. Para instancias colaborativas tendrías primero que hacer el tema de los horarios. Ahí es siempre donde topamos el factor tiempo, porque la mayoría está contratada por 30 horas y las tenemos copadas. Ese es el factor tiempo. Y el otro factor es, nosotras este año recién tuvimos metas y estamos invadiendo el espacio, porque hay menos espacios físicos. Luego el tema del espacio físico. Tiempo, espacio y tareas emergentes. Otras cosas que van dificultando el que uno se pueda comprometer en forma sistemática. Pero yo creo que tenía factores hay factores que facilitan las acciones colaborativas. La confianza, obvio. El apoyo institucional, dicen esta profesora. Y tenemos, aparte del programa de inclusión, hay un equipo de apoyo que son 3 psicólogas, orientadoras y una trabajadora social, y ellas detectan cuando un niño viene con problemas emotivos, cognitivos y psicológicos. Este es un colegio que tiene mucho énfasis en la inclusión, y por eso el apoyo del equipo del programa PIDE, en este caso, es muy importante. Horas normadas para reunión, en que hay tiempos que se dejan para eso y no se ocupan con otras cosas. Pero también hay muchos espacios informales que relatan los profesores. Recreos, almuerzos, mucho a través de WhatsApp, mails, comunicación entre grupos de profesores. Yo me encontré con un grupo de profesores de primer ciclo que se comunicaban mucho por WhatsApp y tenían todo un grupo, una especie como de comunidad de práctica que se reunía para discutir sus
los temas de su enseñanza en horarios fuera del tiempo de clase muchas veces. Bueno, esos son algunos ejemplos. Y se diferencian las opciones de trabajo y aprendizaje según las características de las escuelas. Aquí en Chile, sí, hay más posibilidad de trabajo colaborativo. Por ejemplo, los profesores valoran más el trabajo colaborativo, la posibilidad de compartir ideas, de usar materiales de colegas, reflexionar sobre la enseñanza. Los profesores de la región metropolitana comparado con los de la Araucanía. Pero por otro lado, los de Biobío y Araucanía, respecto a la metropolitana, aprecian más el apoyo de sus colegas, la participación de profesores y estudiantes en la toma de decisiones, tener una cultura escolar más responsable. Y los profesores de Biobío y Araucanía también detectan más oportunidad de trabajo colaborativo que sus colegas de la región metropolitana. Hay diferencias urbanos-rurales. En general, los profesores rurales difieren significativamente en toda esa lista que ustedes ven ahí. Tienen mejor experiencia del capital social de la escuela, de los colegas, padres y alumnos. Reconocen una cultura escolar más participativa, reconocen mayor posibilidad de trabajo en equipo, mayor colaboración en proyectos y más focalización en temas de inclusión y ciudadanía. Y por último, hay diferencia en tamaño de la escuela. Ahí las escuelas más grandes son las que están debajo de la media, la línea curva, son las que tienen más dificultades para la colaboración comparado con las escuelas más chicas. No hay diferencia, entre paréntesis, por dependencia, o sea, municipal, particular subvencionada, privada, porque lo hicimos los tres tipos de escuelas, ni mucha por nivel de enseñanza. Por fin, esta es mi última diapositiva, estamos cerca del tiempo, creo. ¿Qué roles y acciones de los equipos directivos pueden favorecer el desarrollo profesional o aprendizaje? ¿Qué pueden hacer los directivos? Yo creo que ya lo tienen claro de todo lo que hemos hablado, pero voy a decirlo de todas maneras. Espero que lo vean bien. Lo mínimo es tratar de ver qué mejoras contextuales en tiempo y espacio. No es fácil. Todos sabemos que no es fácil. En una escuela grande es muy difícil manejar los tiempos de los profesores. Unos llegan tal día y otros llegan el otro día y no se encuentran. Los espacios pueden ser insuficientes porque está todo ocupado con clases a distintas horas. Pero en la medida de lo posible hay directivos que yo he encontrado que se las arreglan, que buscan, que conversan, hasta que encuentran la posibilidad de algunas mejoras en términos de tiempo y espacio. Pero también en las reuniones rutinarias, de esas que se hacen una vez a la semana, asegurarse que haya por lo menos una vez al mes una reunión de aprendizaje sobre algún tema pedagógico, curricular, evaluación, lo que sea. Yo le escuché a profesores que lamentablemente en muchas escuelas ese tiempo que debiera estar destinado a eso suele destinarse a aspectos administrativos. Me encontré con un tema interesante. Ustedes ven, a algunos les puede haber tocado participar en el análisis, en la revisión del nuevo marco de buena enseñanza que se mandó a una discusión urbi et orbi en Chile en forma virtual y que se hizo, que muchos colegios aprovecharon estos tiempos para discutir el marco de buena enseñanza. Y en general lo encontraron como una muy buena experiencia de discusión pedagógica que a ellos les aportó. ¿Por qué? Porque estaba planteado en términos prácticos referidos, obviamente, a los grandes áreas, dimensiones del marco de buena enseñanza. Pero también los directivos pueden apoyar iniciativas individuales. Si alguien tiene una idea de que quiere hacer algo y buscar su colega y va y conversa con el directivo, ver modo de ver si se puede y en la medida de lo posible apoyarlo. Y lo más difícil
quizás dada la resistencia o la falta de oportunidad, es el apoyo pedagógico a través de observación de clase, mutua de clase, de docentes entre sí, pero también de directivos. Pero observación que no es evaluativa, sino que de retroalimentación, de poder terminar la sesión y decirle, mira, me pareció muy interesante cómo planteaste esto, no se te había ocurrido esto otro, etc. Y por último, lo más difícil, pero tomando la iniciativa, que podría ser una iniciativa individual, el poder estimular comunidades de práctica. Bien, yo creo que eso es lo que yo quería decirles. Y obviamente puede que hayan preguntas que ustedes tengan. Me preguntan por qué los grupos de trabajo técnico, los GPT, quedaron de lado en los liceos. Yo le voy a decir, a mí me tocó comenzar esta experiencia. Quedaron de lado porque en cierta medida no fueron apoyados desde el Ministerio de Educación, donde habían sido apoyados siempre. No fueron apoyados en los últimos años. El GPT funcionó muy en redes entre GPT de distintas escuelas y distintos profesores. Pero eso, igual que los microcentros rurales, requiere de algún tipo de apoyo más. Ahora pensando en las administraciones locales de educación, es posible que ese tipo de cosas se pueda volver a instalar y apoyar. Otra pregunta, ¿tiene alguna experiencia o conocimiento de utilización de investigación-acción? Sí, claro, mucha. Hay mucha investigación-acción, se hace sobre la base de la participación de algún investigador de afuera, por ejemplo, de la Universidad X, que quiere hacer o trabajar con profesores en investigación-acción. Pero eso también se puede hacer por iniciativa de los propios profesores. Y sí, hay artículos que se han escrito, interesantes artículos sobre el desarrollo en escuelas, en establecimiento educacional, de proyectos específicos de investigación-acción. Pueden echarle una mirada a una revista que se llama Estudios Pedagógicos, que por lo menos ahí yo he visto 2 o 3 de estos artículos publicados, y se publica en la Universidad Austral de Valdivia. A ver, ¿cómo se desarrolla la confianza? La confianza entre docentes es algo que tiene que ver con tiene que ver con lo que les decía antes, tiene que ver con la percepción que tienen los docentes de sus colegas. En la medida en que los docentes sienten que sus colegas tienen algo que aportar, o que están abiertos, o que se interesan por tal tipo, es posible impulsar una comunidad de aprendizaje. Pero también tiene que ver con el tener los temas. Y eso yo creo que es algo que los directivos pueden también estimular en la medida que sugieren que esto pueda ocurrir, no necesariamente dirigido por ellos, sino que, digamos, organizados en forma espontánea por un grupo de profesores, pero apoyados para encontrar los tiempos necesarios para hacerlo. Claro, el liderazgo del equipo directivo puede ser impedimento para el trabajo colaborativo. A ver, no sé el porcentaje de directores que han desarrollado un plan de formación docente bajo colaboración. Lo que sí me parece que a veces los directivos, voy a pensar en un caso concreto, una escuela que aparentemente tiene una gran cantidad de reuniones, que hay mucho trabajo de intercambio, pero el personal directivo es muy directivo respecto a estos. Entonces está todo muy organizado, de manera que no hay mucho espacio para la espontaneidad. Entonces los directivos tienen que jugar con tener o con impulsar las actividades, las reuniones que sean necesarias, pero al mismo tiempo tratar de retirarse un poco ellos de la dirección directa de la actividad y dejar que salgan las iniciativas, que salgan los proyectos. Y yo creo que entre los profesores y profesoras hay muchas veces mucha iniciativa, mucha imaginación acerca de cómo hacerlo. Otra pregunta, la responsabilidad de compromiso
es un plan de formación y capacitación docente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora con los cambios de la administración municipal a una administración, a las agencias, digamos, locales de administración de la educación pública. Porque en ese sentido, sí, hay que tener planes de formación y de capacitación y que debiesen ser supervisados. Pero lo importante es que no sean tan rígidos, que no permitan más trabajo más suelto dentro de los establecimientos. Hay que supervisarlo. ¿Cómo se garantiza? Eso se garantiza con tener, digamos, con tener procedimientos. Y eso tenemos que verlo cómo va a funcionar una vez que empiece el ministerio en forma descentralizada a actuar a través de las agencias de desarrollo, perdón, de las agencias de administración descentralizada, las agencias locales. Videoformación, sí. Claro, eso, exactamente eso. Y me están preguntando, ¿lo ven todas las preguntas? Todo el mundo está viendo la pregunta, ya. Es que es una muy buena pregunta, porque en verdad la observación de clases entre pares es mucho más potente que la observación del directivo. No digo que no sea importante la del directivo, pero generalmente el directivo está mirándolo de otra perspectiva. En cambio, la observación entre pares, por ejemplo, profesor de física con otro profesor de física, eh, cada uno se hace un video, se intercambian el video, se sientan y lo discuten, o simplemente, porque no hay mucho tiempo para ir a sentarse a veces a la clase del colega, pero si no se puede sentar en la clase, entonces la posibilidad de hacerse un video de su clase y compartirlo y discutir entre ellos es muy potente. Yo creo que eso es algo que produce aprendizaje docente, pero es distinto del aprendizaje que se logra en un curso o que se logra quizás en una retroalimentación más de tipo supervisora que pueda hacer el directivo o un supervisor externo. ¿Cómo implementar estos espacios sin ni siquiera dentro de la institución? Lo digo. Sí. Bueno, tenemos que hablar del tema. La única manera de implementar los espacios es sacar este es un tema que no se discutía demasiado. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación, que la terminamos el año pasado, lo hicimos en 2 años, hicimos la encuesta y después hicimos estudios de caso en distintos colegios. En realidad no era un tema de discusión. Y sin embargo, internacionalmente, perdón, estoy mirando, no quiero, internacionalmente la colaboración entre profesores es un gran tema. Así que yo diría, la única manera de que se implemente, de que se mueva, es que hablemos el tema, podamos discutir dentro de los establecimientos, ojalá, la importancia que esto tiene y tratar de entusiasmar a los directivos, subirlos al carro, más que entrar en colisión con ellos. ¿Qué formas son más efectivas para cambiar? Forma efectiva de cambiar la percepción de los colegas, ¿cierto? Yo creo que es producir quizás más intercambio en torno a pequeñas actividades en que se encuentra, por ejemplo, en torno a un proyecto chico, o a través ese puede ser un rol también de los directivos. Muchas veces los directivos tienden a escuchar las quejas del otro, sobre el otro, pero más bien de preguntar cuál es la base de esto, y no hay otra cosa positiva que podamos descubrir en el otro colega. O sea, tratar de crear ambientes en que se estimula el preguntar por los aspectos positivos más que dar fe a los comentarios negativos que se hacen sobre otras personas. Experiencias de comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje profesional. Es curioso, cuando nosotros hicimos esta investigación le preguntamos a los profesores que en los estudios de casos si sabían algo, si habían escuchado el término comunidad de práctica o comunidad de aprendizaje, y la mayoría nos dijo que no.
no habían escuchado el término, pero en el hecho, los profesores muchas veces trabajan en torno a pequeños proyectos, en una escuela, en un colegio, en un liceo. Y en el hecho de trabajar en torno a esos proyectos durante un término, durante un tiempo determinado y poniendo sus conocimientos a disposición de los otros para hacerlo, en el hecho sí están trabajando en comunidad de aprendizaje o en comunidad de práctica. Y yo creo que eso se debiese valorar o se debiese discutir más y valorar desde arriba, desde la dirección, pero también desde los otros colegas, como una forma efectiva de comunidad de práctica. Yo les ponía el ejemplo de los GPT y los microcentros rurales. Los microcentros rurales no aparecieron en Chile originalmente, aparecieron en Colombia y fueron como valorados como una experiencia interesante para el mundo rural. Y yo estoy segura que si nosotros le preguntamos a los profesores que participan en esto, si ellos saben que esa es una especie de comunidad de práctica, podrían decir que no, porque no han usado el concepto, pero el hecho sí están poniendo en acción la práctica de una comunidad de ese estilo. Y lo mismo con los GPT, o lo mismo con la discusión en torno al marco buena enseñanza durante un tiempo determinado, en ese momento es una comunidad de práctica, sí y no, sí en el sentido que tiene una incidencia en la práctica, no porque obviamente no tenía una puesta en práctica de lo que se estaba discutiendo. Las mentorías, sí, yo creo que las mentorías debiesen ser importantes, pero, tengo hartos pero. Yo creo que los mentores, en el concepto que hay detrás de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, se le da como una especie de carácter muy profesional, experto al mentor. El mentor tiene que ser un profesor, debe ser un profesor con experiencia, pero también tiene que ser un profesor muy cercano a los otros. No es un profe que está ahí arriba y que le dicta al que está abajo. La mentoría es una situación de pares en que hay uno con más experiencia y otro con menos experiencia, que intercambian, que se ayudan, que el con menos experiencia va a poder formular su problema, el otro le va a poder retroalimentar a lo mejor algo de lo que observa. Es decir, la mentoría debiese ser bastante horizontal, si es que va a resultar, pero horizontal en el sentido de la relación, no obviamente en el sentido de la experiencia. Hemos de suponer que el mentor es un profesor o profesora de mayor experiencia. El joven profesor que empieza a trabajar, yo he hecho estudios de seguimiento de profesores nuevos, que empiezan a trabajar y la mayoría de ellos tienen muchas preguntas y muchas dificultades en el primer año de trabajo y buscan desesperadamente a quién preguntarle. Algunos se encuentran el colega o buena persona que los va a ayudar y otros no. Idealmente, un profesor de experiencia en la escuela donde llega ese profesor joven debiese ser su acompañante. Y quizás esa es la mejor palabra, un acompañante. Alguien que le va a ayudar a ver aquello que no ve, que le va a dar la información que no tiene, que lo va a valorar en aquello que está haciendo bien o en aquello en que mejora. ¿Cuáles son los reales incentivos que tienen hoy los docentes para mejorar? Bueno, la carrera docente, yo diría, visto desde afuera, ¿se acuerdan que le dije al comienzo? Les mostré que en la mejoría hay factores externos que influyen y factores de la misma persona. Bueno, los factores externos, la evaluación docente y la carrera docente son importantes. Es decir, yo voy a querer mejorar si quiero avanzar en la carrera y voy a hacer todo lo posible. Pero también, visto desde mi trabajo, debiese ser un incentivo el que yo quiero, aunque no avance todo lo que quisiera en la carrera docente, yo quiero que mis estudiantes aprendan, yo quiero que mis estudiantes se desarrollen, yo quiero que mis estudiantes salgan adelante, sea cual sea la base con la que se iniciaron, sea socioeconómica, sea intelectual, sea afectiva, etc.
A ver, ¿tiene sentido promover el trabajo colaborativo si no se promueve una reorganización o redefinición integral de la dinámica, relacional y funcional de un centro? Esto es como el huevo y la gallina. ¿Por dónde empezamos? Tengo que hacer las dos cosas, ¿no? Tenemos que promoverlo. Primero tenemos que promoverlo, o sea, que vale la pena, que es importante, ¿no? Y yo creo que eso ya está entrando un poco en la lógica del sistema ministerial de educación, para ponerlo, ¿no? Tiene que entrar en la lógica de cada establecimiento educacional. Muchos de los establecimientos en los que donde nosotros hicimos el estudio, encontramos directivos que les parece importante, que están interesados, que, pero, pero que no logran encontrar el modo de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que apoyar. Una cosa es valorar el trabajo colaborativo de los profesores, es trabajar con los directivos para que lo valoren igual y también mejorar las condiciones que hacen difícil que eso opere. Ya le dije que las condiciones externas de tiempo y espacio son muy importantes, son increíblemente importantes, pero son arreglables. Por ejemplo, es increíble el tema de los espacios. Si los espacios, y esto lo vi en un colegio, los espacios en la sala de profesores hay varias mesas, pero están asignados a ciertos profesores, no se pueden intercambiar. O sea, llegó un joven y se quiere sentar en el espacio del profesor con más experiencia y le dice que no, ese es mío. ¿Eh? O sea, tenemos que partir por hablar el tema, por discutir el tema. Y desde allí empezar a buscar las formas de facilitar el intercambio y el intercambio más demandante, por ejemplo, la observación mutua de clase, el trabajo en proyectos en comunidades de aprendizaje, en comunidades de práctica. Bueno, aquí hay una larga pregunta sobre lo reacio que son los profesores a hacer clases más teórico-prácticas, más de laboratorio. Bueno, es verdad eso, ¿eh? Y algunos de nosotros estamos tratando de que eso cambie un poco, estamos investigando, algunos de mis colegas están trabajando, por ejemplo, tengo colegas trabajando fuertemente en el área de matemáticas en esto. Tenemos que, lo primero es apuntar al problema. Si hay un problema ahí, tenemos que hablarlo. Y si es un tema de muchos profesores no saben cómo hacerlo, no saben cómo hacer estas clases teórico-prácticas con trabajo de laboratorio, porque hace mucho tiempo que no las han hecho o porque no lo aprendieron o se acostumbraron simplemente y le tienen un poquito de miedo a innovar. Entonces tenemos que ayudar al colega a innovar. Y yo creo que el trabajo colaborativo en parte sería, en vez de criticar al profesor que no quiere cambiar, proponerle que le ayudemos o que lo vamos a ayudar a que trate de cambiar, a darle algunas ideas de cómo se podría hacer de una manera distinta. Bueno, me pregunta sobre si yo sé algunos colegios modelos que tienen incrustada la cultura. Encontramos algunos de estos colegios modelos sí, tenemos 2 o 3. Uno grande, un liceo, no puedo decir nombres, lamentablemente, pero un liceo donde el complejo en que y es un liceo regional, no es un liceo Santiago, pero de todas maneras es un liceo grande, en que el rol del directivo, de los directivos, es crucial. ¿Eh? Es decir, trata de darle a la complejidad, lo que es un liceo, una cierta flexibilidad tanto en la forma de trabajo como en los tiempos para las reuniones y otras cosas que permite eso. Y en lo más chico lo encontramos también en los colegios rurales que se visitaron, ¿no? Colegios rurales donde obviamente los profesores conocen, no solamente en el colegio, sino que fuera del colegio, donde pueden llegar, hemos encontrado que llegan, por ejemplo, a hacer trabajo colaborativo antes de empezar las clases, cosa que no vamos a pedirla, es muy difícil que ocurra en la región metropolitana. O sea, cada contexto es distinto, pero sí hay buenas experiencias que encontramos. Las vamos a publicar alguna vez sin decir el nombre, porque tenemos que respetar el anonimato
de todos nuestros centros y profesores que visitamos en estos estudios que hacemos.